Gracias. Bueno, muy buenas noches a todos de nuevo. Hoy tenemos un tema que se llama un hecho de curación y las otras y las consecuencias. Todo estaba, si lo podían ver en el texto bíblico en Hechos capítulo 3 al 4 y en la parte del libro el libro que tenemos como asignado para de referencia. ¿Qué páginas eran? Si alguien me recuerda. 33 a 37. Muy bien, 33 al 37. muy bien, de la página 33 a la 37. Muchas gracias. Antes de eso, ustedes debían tener su control de versículo de memorización, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Qué les parece? El ejercicio consta de esto. Vamos a emparejar. Ustedes pueden ver el uno, el versículo en la primera fila está numerada y en la segunda fila está con letra. Entonces, lo que van a hacer es escribir en el WhatsApp rápidamente la pareja que corresponde. Un ejemplo, por ejemplo, si el versículo uno es con A, entonces escriben uno a pareja uno a 2B, 3C, 4C, D. ¿Sí me hice entender? Y lo envían en una sola respuesta, por favor. Tienen 2 minutos para poderlo hacer. ¿Sí, sí, sí me hice entender el ejercicio? Oh, Sí, señora. ok, listo. Comiencen. 2 minutos. Y miro en el WhatsApp sus... Y Marce me ayuda también a mirar. De memoria, nada de buscar, por favor. Se supone que estos ya son los que ustedes se saben. ¿Listo? Sebastián ya envió. Ah, no. Y de paso se presentan, ¿no? Porque no se han presentado. Buenas noches y escriben la respuesta. Todo en uno solo, no lo van a mandar por partes porque si no se confunden las respuestas. Un minuto. Muy bien. Ya está Daniel, Sebastián, Geraldine, Ana Belén, Patti. Buenas noches, Yanira, Diego. Se acabó el tiempo. ¿Quién falta? Yo desde acá no puedo ver si hacen trampa, pero procúrenlo hacerlo con honestidad, por si acaso. Recuerden enviarlos todos en un solo mensaje.
¿Listo? ¿Ya todos? Voy a dar la respuesta. Después de que dé la respuesta, no hay respuesta válida. ¿Falta alguno? Levante la mano. Si alguno no entendió el ejercicio. Sandra, don Rafael, Mercedes. Joana tiene la mano levantada. Dime, Joanita. Perdóname, yo envié el mío, pero entonces no coloqué mi nombre. Entonces, de pronto no se ve de quién es. Sí, sí, acá Faltaría. se ve de quién es, tranquila. Ah, Sí, bueno. Vale, acá se ve gracias. de quién es. ¿Listo? Ya. Alejandra y Mercedes. Así, Alejandrita ya lo envió. Yanira, Jessica. Yo Listo. también ya lo mandé, no me veo. Sí, ya estoy acá mirando los que enviaron, tranquila. Entonces voy a decir los que enviaron: Sebastián, perdón, Daniel Felipe, Sebastián, Geraldine, Ana Belén, Patti, Alejandro, Diego, Alejandra, Tatiana, Camilo, Lady, don Rafael, Sandrita, Amparito Osorio y Jessica. ¿Listo? Faltaron algunos ahí por contestar. ¿Puede que no entendieron un poquito la dinámica? Bueno, entonces, para que ustedes mismos se hagan la autoevaluación, vamos a ver cómo era. El primero, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis, Hechos 2:33. Entonces, uno C. Uno C, yo Ujú, tengo. 1C, dos Sí. d en Dos ningún D. otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. 3A, 3A. 3A. ujú, recibiréis poder cuando haya venido de vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y Papi, tenemos lógicamente el uno es 4B. 4B. ¿Listo? Uno. Todos también. No, Ok, mire. si les fue bien, excelente. Quiere decir que se Pero están aprendiendo los versículos muy bien. mire. 3A, 2D, 1C, 4B. 3A, 4B. 4B. Sí. 4B, 1C. 1C. Falta uno y dos Pues B. que usted puso dos veces la B. Listo, entonces pueden cerrar sus micrófonos y vamos a continuar con la clase. Ahí para cada uno, si les fue mal, si tuvieron uno mal, si tuvieron dos mal, es por el versículo de memorización. Bueno, por la memorización. Ejerzan más la memorización. Listo. Habiendo, habiendo estudiado eso, si estoy grabando, habiendo repasado nuestros versículos de memorización, vamos a entrar en materia. Digamos así, de las promesas del Señor Jesús es al principio del libro de los Hechos y que nos ayuda a desenvolver todo lo que está, digamos así, toda la transición del libro de los Hechos que lo vamos a ver continuamente. O sea, el eje hacia donde se va a mover el libro de los Hechos es este. Un versículo súper trascendental para que ustedes pudieran memorizarlo y abarca mucho más allá que simplemente la memorización. Y es porque tiene el objetivo total del libro de los Hechos. ¿Alguien lo puede leer, por favor? O decirlo de memoria. ¿Alguno? A ver, entonces dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en toda
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos Ujú. 1:8. Muy bien, entonces Hechos 1:8 encierra el objetivo del libro de los Hechos y comienza también a desglosarnos un poco, digámoslo así, dónde comienza sus propósitos para que avancen hasta un objetivo. Dice que el Espíritu Santo iba a llegar con el objetivo de darles poder a los testigos de la obra del Señor Jesucristo para que ellos pudieran hacer algo primeramente en Jerusalén. Luego agranda el círculo un poco en Judea, luego agranda el círculo otro poco en Samaria y hasta lo último de la Tierra. Espérame porque creo que me salí de la presentación. ¿Pueden verlo en presentación ahí? Sí, Luisita, ahí está. Ok, listo. Entonces ustedes ven acá un mapa de esa época y vemos que está Jerusalén y Judea, ¿sí? Y faltó Samaria. Y esto era lo que ellos miraban hasta lo último de la tierra. Para nosotros en el mapa puede parecer un poco eh, pequeño, pero realmente abarca una gran cantidad de tierra y eso tendría repercusiones aún para nosotros. Pero ¿dónde es el primer lugar que se enfoca el que ellos fueran testigos y donde se iba a manifestar el poder según el versículo? ¿Cuál es el primer lugar en que se iba? En Jerusalén. Muy bien, Jerusalén. en Jerusalén. Ahí en Jerusalén iba a ser el meollo de todo. ¿Por qué creen que iba a ser el meollo de todo en Jerusalén? Porque fue Porque donde todos están ahí por la nació. fiesta. Muy bien, una cosa, porque estaban en la fiesta. ¿Qué más? eh, Pues porque ahí es donde se llevó a cabo la crucifixión de Jesús. Muy bien, te culminó la obra de Cristo allí, se llevó a cabo, digámoslo así, la crucifixión de Jesús. ¿Qué más? Era su pueblo, ¿no? Era el pueblo escogido por Dios. Muy bien, porque era el pueblo escogido por Dios. Entonces, reuniendo todo lo que ustedes dicen realmente, porque desde la antigüedad, o sea, desde que fue la creación y después cuando el Señor escogió un pueblo para darles el Salvador prometido, que ese pueblo era Israel, que en este tiempo se redujo. Porque ya no está, si ustedes están viendo panorama bíblico, o si lo van a ver o por las enseñanzas dominicales, sabemos y entendemos que Israel se dividió en dos como castigo en el tiempo en el hijo de Salomón, de Roboán, se dividió en el reino del norte, en el reino del sur. El reino del norte fue completamente eliminado por los sirios y el reino del sur que fue llevado cautivo por Babilonia, pero luego retornó porque había una promesa y esa era la promesa del Salvador prometido. Con Cristo se cumple la promesa del Salvador prometido y todo el centro de esa promesa queda en Jerusalén. Allí se cumple, ¿sí? Se cumple. Fue allí donde Jesús, digámoslo así, cumple su ministerio en toda Judea, en toda el área que en ese momento tenía en Israel, y en Jerusalén es donde lo enjuician, lo encarcelan, lo enjuician y lo matan, pero también donde resucita, porque la obra no se quedó simplemente en que murió, sino que resucitó. Entonces, si podemos verlo así, el libro de Hechos desde su inicio nos está mostrando hacia dónde quiere ir, ¿sí? ¿Cuál es esa transición? ¿Cuáles son los movimientos que Dios quiere hacer en el libro de los Hechos? Y podemos dividirlos en dos grandes propósitos, ¿sí? En dos grandes propósitos a lo largo del libro se van a ir cumpliendo reiterativamente, aunque añade otro propósito que lo vamos a ver más adelante. Entonces, el primero es predicar a Cristo.
¿Sí? Ustedes ven que la primera parte del libro de los Hechos dice que ellos estaban en el aposento alto en el día de Pentecostés. Jesús había ascendido al cielo. No mucho tiempo después, pues llega el Espíritu Santo en el Pentecostés. ¿Cuál era el, digámoslo así, el, el afán? ¿Cuál era qué era lo que movía todo esto? ¿Cuál era el propósito? Pues predicar a Cristo. Ustedes saben que la mente del ser humano es muy olvidadiza, ¿sí? Y la obra de Cristo estaba, todos lo conocían, sabían que habían matado a alguien injustamente, el nombre de Cristo se había extendido, todos pensaban que el propósito de Cristo era ser el libertador como en los jueces, que llegaba un libertador, un juez, liberaba al pueblo, lo rescataba de donde eran oprimidos y entonces eran liberados. Ellos pensaban que Cristo iba a cumplir ese tipo de papel como en los jueces, pero sabemos que la obra de Cristo era más allá, era espiritual, ¿cierto? Entonces, mientras se mantenía todo el auge, mira que llega el Espíritu Santo, capacita a los testigos, ¿sí? Que eran los apóstoles y los discípulos que habían presenciado toda la obra, y lo primero que hacen ellos es Dios da una señal, hablar en lenguas, pero esa señal no era sin un propósito. ¿Qué fue lo con el don de idiomas que el Señor le dio? ¿Qué fue lo que hizo Pedro? ¿Predicar? Pre- ¿Predicar qué? A Cristo. Muy bien, Cierto. predicar a Cristo. Exactamente, predicó, fue la obra de Cristo. Entonces, se tenía que primero abarcar la obra de Cristo, pero no a cualquiera. Aunque en el Pentecostés habían personas que eran de muchas nacionalidades, ¿cierto? Eran personas prosélitas, que quiere decir gentiles que se habían unido a la religión judía. Eso era una persona, personas prosélitas. Quiere decir que ellos tenían conocimiento del Antiguo Testamento. Por tanto, cuando Pedro les habló, ellos podían entender o pudieron entender el mensaje porque ya tenían una información antes. ¿Sí? O sea, no fue que, porque muchas veces si solamente leemos el libro de los hechos como tal, sin el contexto histórico, lo que vamos a decir es, no, pero fue digámoslo así, fue tanto que ellos no, simplemente creyeron la palabra del Señor. Entonces le llegó el calorcito, dijeron, eso es verdad, y creyeron. No, había una información antes que certificaba que lo que estaban escuchando de Pedro se unía, empataba, se cosía, de alguna manera se unía a todo el conocimiento que ellos tenían. Pero el segundo propósito que vamos a ver en esta sección de hechos también es establecer la iglesia. La iglesia no existía. Estaban los apóstoles junto con Jesús. Antes se manifestaba en el pueblo de Dios, habían unos sacerdotes, habían unas personas que ministraban en el sacerdocio y el resto era el pueblo. Eso quiere decir que la iglesia no existía. La iglesia significa los llamados afuera, aquellos que podían entender la palabra del Señor, la obra de Cristo y tenían el Espíritu Santo y tienen el Espíritu Santo morando como sello y de ahí en adelante el Espíritu Santo está con ellos. Entonces se tenía que establecer la iglesia y la iglesia se unía al primer propósito. La iglesia no era aparte de ese primer propósito, sino que por medio del establecimiento, la fundamentación, como el arraigo de la iglesia en lo que el Señor Jesús había dicho, entonces la iglesia iba a ser encargada de llevar a cabo el primer propósito. Y así se ve y se establece en el libro de los Hechos. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues por medio de la lectura que hicieron. Ese primer arraigo, todo se iba a ajustar o se iba a moldear dentro del contexto judío en Jerusalén. No era fuera del contexto judío. Por eso es que es importante, y el libro de los Hechos nos lo marca, separar en la primera instancia, el primer lugar donde se establecieron los hechos porque es allí donde sale la información correcta para que
no solamente Judea y Samaria, sino que hasta lo último de la tierra puedan entender toda la obra de Jesús, lo que llamamos hoy, lo que llaman las escrituras, el Evangelio. ¿Sí? Si esa obra o si eh, si esa obra no se hubiera hecho desde el principio en Jerusalén, hubiera quedado información suelta, porque es allá donde toda la información se gestó desde el principio. Entonces, ¿cómo vemos esto dentro de lo que leímos? ¿Cierto? Entonces, lo primero que podemos mirar es que el predicar el evangelio se vio desde, digámoslo así, la curación del cojo, ¿sí? Alguien que me ayude, digámoslo así, a ver cómo es que la curación del cojo ayudó con la predicación del evangelio en ese momento, o la predicación de la obra de Cristo, según la lectura que ustedes hicieron. Porque creo Pues, que Ah, déjale. ¿Quién va a hablar? Siga, don Rafael. yo lo que veo ahí es que la curación del cojo permitió que Pedro al pueblo de Israel les mostrara que realmente la presencia del Espíritu Santo y de Jesús estaba ahí, porque en el momento en que él habla con el cojo y lo hace que camine, él les está diciendo que eso no fue obra de él, fue la obra de Jesús y del Espíritu Santo y que el Mesías estaba presente. Ujú, Es como el nacer de, la, de que empiece la gente, de hecho en ese momento se convirtieron al cristianismo, llamémoslo así, muchas personas que eran judíos que no tenían conocimiento y él les decía que a pesar de que ellos habían sido los responsables de la muerte de Jesús, él les estaba dando una oportunidad de salvación. Es lo que yo... ujú. Gracias, don Rafa. Muy bien. ¿Alguien más quiere contribuir, añadir? pues yo quisiera como aportar algo pequeñito y es, para mí o lo que yo observé es que al realizar ese milagro, para todos fue como una prueba, ¿sí? Como decir, Dios sí está ahí, o sea, es Dios el que sí está obrando, ¿sí? Entonces para todos fue como eso, como una prueba de que realmente el Señor sí estaba con él y que sí estaba él haciendo la obra a través de ellos. Ok, Sí. gracias, Sandrita. Y ¿Alguien de pronto más? también añadirle que Dios obra sobre las personas. O sea, también como ponerlo que también Dios nos utiliza como instrumento, como la prueba de eso. Ujú, ok, Buenas gracias, noches. Ana. Aló. ¿Alguien más? Sí, señora. Sí, Yanira. De pronto también que no fue solo un milagro, sino también fue como una señal y que confirmar que ellos eran solamente instrumentos, ellos no eran los que hacían el milagro, sino que eran instrumentos que Dios, sí, que Dios los utilizaba. Ujú, y, y que y que por la fe, pues fue el sanado, o sea, fue más ujú. por la fe que él tuvo para que fuera sanado. Ok, listo. Gracias, Yanira. Que te recuperes. Gracias. ¿Alguien más? Está pasando un helicóptero por acá, entonces. Por aquí ya pasó. Ah, sí. Estoy atrasada. Eh, ¿Alguien más va a contribuir? ¿Quiere aportar algo? ¿No? Muy bien. Listo. Entonces, ¿cómo la curación del cojo aportó a la predicación del evangelio? Acá es donde cada uno tiene que unir todo lo que hemos visto.
¿sí? Y son los elementos que cada uno dijo y aclarando algunas cosas. Ay, perdón, perdón. Muy bien. Pedro y Juan estaban dentro de un contexto judío. Ustedes de pronto se preguntarían, oye, pero ellos ya conocían la obra del Señor y estaban yendo al templo a orar a las 3 de la tarde como tenían acostumbrados, ¿cierto? Pero era parte de su transición. Ellos lógicamente no iban a dejar de un momento a otro todas las tradiciones que habían eh, acogido y habían sido aprendidas durante mucho, pero mucho tiempo. Pero digámoslo así, era allí donde ellos tenían que interactuar porque dice que le iban a ser testigos en Jerusalén. Eso no iban a poder ser testigos en Jerusalén ocultos. Tenían que estar en su pueblo, tenían que enseñar en su pueblo. Entonces es allí donde aparece y interactúan con el cojo de nacimiento. El cojo estaba acostumbrado, ya tenía 40 años según lo que nos dice la escritura, de estar en esa condición. No podía realizar ninguna otra labor, entonces lo que le daban era limosna al lado del templo, porque era un lugar donde pues podían recurrir a la misericordia. Y el cojo no llamó porque viera en ellos algo especial. Él estaba pidiendo limosna. O sea, esta curación no fue porque el cojo tuviera algo especial, sino que era la oportunidad porque no solamente el cojo estaba allí, sino muchos de los judíos inconversos estaban allí dando, ¿cómo diría yo? Dando papaya, si se pudiera decir así, o estaban ahí para que se les predicara el evangelio. Entonces, el hecho de curación del cojo y que maravilló a todos y que lo maravilló al cojo a él mismo, y porque cuando ellos lo curaron, sí, se restablecieron los músculos de sus pies y de sus piernas para que pudiera ponerse de pie y andara y que todos lo conocían en la misma condición durante mucho tiempo, pues realmente nos lleva a conectar con dos cosas que nosotros ya habíamos visto anteriormente. Y es que había las señales de sanidad, como la señal de los idiomas, era una señal para los judíos incrédulos, para que ellos pudieran entender, prestaran atención de alguna manera y se dieran cuenta que habían cosas que venían únicamente de Dios. Entonces, atrajo a los judíos incrédulos, cumplió el primer propósito de la señal, según lo que hemos visto. Sí, Sí, ¿cierto? Sí, Pero eso abrió la oportunidad para que los apóstoles, ¿cuáles apóstoles eran los que estaban allí? Pedro y Juan. Muy bien, para que Pedro y Juan no sé qué, ay, sí, le curamos, ay, qué chévere, no, amén, gloria, aleluya, no, sino que inmediatamente ellos vieron la oportunidad y comenzaron a predicar, ¿sí? A Cristo, pero no en cualquier contexto. Quiero que cuando miren esto, ustedes puedan siempre relacionarlo con que ellos eran judíos incrédulos. Ellos ya no, aquí ya no hay nacionalidades como en el día de Pentecostés, sino que todos eran israelitas. Por tanto, ellos tenían un contexto del Antiguo Testamento diferente a los que tenían las otras naciones, porque ellos fueron criados en las leyes, en los mandamientos, en lo que decían los profetas. O sea, ellos entendían la palabra del Señor del Antiguo Testamento, sabían que había una promesa de un Salvador prometido, pero las leyes de los fariseos, las leyes que se habían establecido, digamos, los alejaban de la verdad, que fue lo que el Señor Jesús denunció una y otra vez. Entonces, mira que la curación del cojo como señal cumplió el propósito principal, que es predicar a Cristo. Y lo vemos por qué, con las particularidades del segundo discurso de Pedro, que ya él sabía a quiénes estaba dirigiendo. Entonces,
sabía que era dirigido a los inconversos del común y a los líderes que estaban en el templo, ¿sí? Vemos por el discurso que ellos se quitan del protagonismo y dirigen la atención de sus oyentes al poder y la autoridad de Jesús. Eso lo pueden ustedes ver en todo el capítulo 3, desde el 12 hasta el 24. Les recuerda su historia al nombrarles a los patriarcas quienes estaban dirigidos por Dios. Mira que eso no lo hizo anteriormente, pero dirige a los patriarcas, el Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob. ¿Sí? O sea, de una vez volca la mente de ellos al Dios que proclamaban sus patriarcas, los cuales ellos veneraban. ¿Sí? Después de eso, entonces predican a Jesús como hijo de Dios, porque dicen a él, el hijo de Dios, del Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, fue que ustedes mataron. Entonces los inculpa de la muerte del autor de la vida, les genera una culpabilidad. Atribuyen a la fe en Cristo la sanidad. Esto es algo muy importante porque nosotros podemos confundir que es que el cojo, pueden decir que el cojo tenía algunas particulares, no, es que estaba en el templo, él también necesitaba, él también tenía la fe, no sé qué, pero mira que el texto es muy, muy firme y muy enfático al decir que él estaba allí pidiendo limosna. Realmente él en su mente no tenía ninguna posibilidad de curación alguna. Y cuando él se acerca a Pedro y a Juan, les está pidiendo es limosna. El ejercicio de su sanidad fue por la voluntad del Señor, por medio de los apóstoles que ejercieron su autoridad, ¿sí? Y quienes también mora la fe en Cristo, el conocimiento del que podía hacer la sanidad era el Señor. Eso es muy importante que lo tengamos porque podemos malinterpretar el texto y pensar que es que la fe provenía de alguna manera del cojo. ¿Sí? O es que los apóstoles de alguna manera ellos ya tenían el poder y quisieron sanar a cualquiera. No, esa fe, y el poder en el que provenía la sanidad venía directamente del Señor Jesús. Ellos no fueron pensando, ay, allí hay un cojo y entonces lo vamos a sanar y que todo el mundo se dé cuenta. Eso no pasó así. Muy bien, dentro del mensaje que los apóstoles de edad le recuerdan la promesa que Dios le había dado al pueblo de Israel por medio de Abraham, de en que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Les recuerda el juicio de Dios cuando les dice que el que no escuchara eso quedaba fuera del pueblo prácticamente. También la salvación en la obra de Cristo para el judío primeramente, ¿sí? La esperanza de restauración al pueblo de Israel acogiéndose a la obra de Cristo, reconociendo a Jesús como el Mesías. Y cuando ya, digámoslo así, Pedro concluye su mensaje para los judíos inconversos, para los israelitas, les pide una acción. ¿Sí? Y esa acción tiene que ver con el arrepentimiento y la conversión. O sea, esa acción no se da si ese conocimiento no se tiene. Cuando habla de arrepentirse, entonces habla de un cambio de pensamiento, un giro de 180 grados, que si ellos estaban pensando que la salvación es por obras y la salvación viene de Cristo por la obra de Cristo, cambian su panorama y de una vez el convertirse habla de la acción consecuente de esa verdad, que es ahora amóldense de alguna manera. Dice en el libro algo muy, para no ponerme a inventar. Está. Volverse hacia, ¿sí? Entonces, el arrepentimiento va junto con la conversión, no es algo sobrenatural, sino son acciones de que, listo, yo cambio mi pensamiento, pero no me quedo, ay, sí, cambié mi pensamiento, sino que tomo acciones en pos de lo que cambió mi pensamiento.
¿sí? Entonces, claro hasta ahí las particularidades del segundo discurso de Pedro. Podríamos decir que es un evangelio, no como, y aquí cabe resaltar que para nosotros es sumamente importante con este tipo de ejemplos que entendamos que la verdad histórica cronológica es supremamente importante. Con el pueblo de Israel se ve, ellos tenían el cuadro, pero tenían información suelta. O sea, toda la información del Antiguo Testamento la tenían, pero suelta. Lo que hizo Pedro con estas pocas palabras, porque él se está enfocando en el pueblo de Israel, en los judíos que estaban incrédulos, es decir, ustedes tienen esta información, pero esta información deben verla así, así. Miren, esto cuadra aquí así, Cristo encaja acá, desde Abraham estaban hablando de esto, los profetas hablaron de esto y ustedes son unos necios si no entienden esa verdad. Prácticamente es lo que les está diciendo, ¿cierto? Deben, si entienden esa verdad, pues procedan al arrepentimiento y anden en esa verdad. Es lo que se les está diciendo. Entonces él hizo una verdad, una buena noticia enmarcada en los puntos de la culpabilidad, de creer en el Señor, en la obra de Cristo, en la fe en Cristo, en la resurrección. Lo hizo todo en el marco para que ellos lo pudieran entender. Tanto así que entonces más adelante se presenta la oposición de los judíos, ¿cierto? Dice que Pedro terminó de hablar, se presenta la oposición de los judíos y eso lo encontramos desde Hechos 4:1-22, la oposición de los judíos, y esta oposición, pues lógicamente, es en contra del mensaje de Jesús porque la culpabilidad sí estaba allí. Si ellos predicaban a Jesús, lógicamente, si los apóstoles predicaban a Jesús, lógicamente los judíos, los gobernantes iban a ir en contra de esa obra porque ¿quiénes mataron a Jesús? ¿Sí? Los ¿Quienes judíos. hicieron toda la gestión para que eso se diera? Pues fueron ellos. Entonces, al ver tanta gente reunida escuchando el mensaje de los apóstoles sobre la obra de Jesús y la señal restaurando al cojo, los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos ejercieron su poder y apresaron a los dos apóstoles. Los llevaron para la cárcel porque ya era tarde, no podían enjuiciarlos de una vez, entonces hicieron, digámoslo así, el debido proceso con ellos. Los llevaron a la cárcel y hasta el otro día los pudieron enjuiciar, ¿cierto? A pesar de la oposición, el mensaje ya había sido expuesto. Entonces hubo como resultado, como nos lo dijo don Rafael, 5.000 hombres que creyeron el mensaje. Vuelvo y recalco. Esto no fue al azar. Ay, no, es que escucharon a Pedro. Ay, no, el conocimiento del Señor. No, no fue al azar. Vuelvo y recalco que eso fue en la unión del conocimiento que ellos tenían del Antiguo Testamento junto con la nueva información que le dio el apóstol Pedro. Y ellos unieron, tenían la capacidad de unir esa información y decir, no, realmente Jesús era el Mesías que debía venir a salvar al pueblo. Entonces la autoridad de Jerusalén se reunió para este caso, los gobernantes, ancianos y escribas, los sumos sacerdotes que estuvieron en el juicio de Jesús, quienes acusaron a Jesús, sobre todo Anás y Caifás. A ellos los encuentran en eso. El mensaje de Pedro ante la autoridad fue controlado por el Espíritu Santo con denuedo, sabiduría y calma. Cuando le demandan a Pedro, ellos le dicen, bueno, ¿qué fue, qué es lo que dicen? Entonces, em, Pedro dice en este punto, mira que en el anterior no lo dice. Ya Pedro había adquirido una capacidad para poder predicar el evangelio, o sea, con el cojo, el mensaje de cojo no dice que él fue lleno del Espíritu Santo, actuó la sabiduría y la guía del Espíritu Santo, pero no con el control sobrenatural. En este punto sí está el control sobrenatural, pero ese control sobrenatural se ve reflejado en el denuedo
que es la capacidad de levantarse, digámoslo así, de tener valentía ante una situación difícil, porque ellos estaban con los gobernantes, con los ancianos, con los que tenían conocimiento en cuanto al pueblo de Israel. Y le da, de nuevo, le da sabiduría y le da calma para poder responder correctamente. Para eso vamos a leer, si me ayudan, Hechos 4, 8, del 8 al 13. Alguien que me ayude, por favor, rápidamente. Hechos 4, del 8 al 13. Dice, Ujú. entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Hasta ahí? Hasta el 13. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban les reconocían que habían estado con Jesús. Muy bien, entonces el mensaje de Pedro fue contundente. Él fue directo al punto. Los acusó, ¿cierto? Y les dice, esto que nosotros estábamos haciendo no tiene nada de maldad, como cuando Jesús curó la mano seca en el día de reposo y de una vez estaban los escribas, los fariseos acusando a Jesús porque hacía eso en el día del reposo y el Señor Jesús los cuestiona. ¿Es bueno o malo curar en el día de reposo? Ellos estaban haciendo lo mismo que Jesús en ese momento y fueron acusados por sanar, pero porque lo estaban proclamando en el nombre de Jesús. Y Pedro va directamente y les dice, sí, en el nombre de Jesús, Jesús fue el que hizo esto por medio de su Espíritu Santo y esto realmente es importante que lo sepan. Prácticamente resumió lo que había dicho en el anterior discurso, el día anterior, lo resumió para ellos, porque a los que se estaba enfrentando tenían un mayor conocimiento. Y al manifestarse de esa manera, les da un mensaje más contundente. Y dice que esa piedra que rechazaron, esa piedra que desecharon, que no era necesaria para la edificación de la iglesia como tal, del conocimiento de Dios, que era lo que proclamaba Jesús, de la obra del Señor Jesús consumada, esa piedra que ellos desecharon vino a ser la cabeza del ángulo, o sea, la piedra que iba a sostener todo el sistema de su obra, de la predicación como tal, de lo que ellos habían rechazado y que el pueblo ya no era partícipe y que más adelante los gentiles iban a ser partícipes, como es la predicación de la palabra y el establecimiento de la iglesia como la que iba a mostrar que realmente existe un Dios verdadero y que por medio de su Hijo vino a salvar a la humanidad. Entonces el mensaje y la señal fueron tan contundentes que los maravillaron y no pudieron hacer nada contra ellos, sino amenazarlos e intimarlos para que no predicaran más a Jesús y luego los soltaron. Pero de alguna manera Pedro les da una respuesta. ¿Sí? Vemos que Pedro les contesta que la prioridad es obedecer a Dios y no a los hombres. Si ellos estaban ahí para predicar el evangelio, eso era lo que iban a hacer, así ellos se opusieran. O sea que la llenura del Espíritu Santo dio valentía también. O sea, la llenura del Espíritu Santo, el control del Espíritu Santo sobrenatural en estos momentos se ve con cosas específicas, ¿sí? No flotaban, pero sí eran valientes, ¿sí?
Algo así es que podría verse. Entonces, el mensaje y la señal fueron tan contundentes que ellos no pudieron hacer nada y tuvieron que soltarlos. Y por último, algo que pudimos ver con Marce, y es que realmente el Señor, y en el libro también está, el Señor con estos mensajes que les dio al pueblo, le dio la oportunidad a aquellos que participaron en la muerte de Jesús de realmente conocer el Evangelio y creer en la obra del Señor Jesucristo. O sea, de tener la fe para la salvación que viene en Cristo. Ellos pudieron hacerlo, pero desecharon el mensaje y desecharon el mensaje, les dijeron, vayan, no prediquen más a Cristo. El segundo propósito lo vemos en la continuidad, en la continuidad de lo que pasó con los del Sanedrín, con el juicio el mini juicio que le hicieron a Juan y a Pedro. Y es que se comienza a establecer la iglesia como un vínculo espiritual más allá de simplemente la participación de unas personas en un grupo. Y eso se ve porque Pedro y Juan salieron de lo que les había acontecido y ¿a dónde fueron? A donde sus hermanos que estaban congregados. Muy bien, a donde sus hermanos. En ese momento la congregación no era que llegaban un día y estaban juntos como lo hacemos hoy en día, que nos congregamos los domingos, sino que ellos convivían, sí, eran una comunidad que convivían constantemente porque los acercaba a la unidad que tenían en el conocimiento de Cristo. Cristo era su unidad. Entonces ellos fueron allá para recibir consuelo en esa unidad, era su lugar de refugio. Y eso es lo que debe ser la iglesia, digámoslo así, comienza Dios a mostrar, la iglesia es esto, es un refugio en la unidad de Cristo, ¿sí? Por otro lado, luego ¿qué hicieron? Ellos llegaron, comentaron la situación y dijeron, ay, bueno, menos mal, Pedro y Juan llegaron bien. Gracias a Dios, llegaron bien. ¿Eso fue lo que pasó o qué hicieron? No, se pusieron a orar, empezaron a orar y a agradecer. Muy bien, entonces comenzaron a orar y a agradecer específicamente con los hechos que eran del Señor, ¿cierto? Entonces hubo una oración comunitaria, se unieron a orar, sí, a dar gracias porque ellos volvieron, pero esa situación que ellos sufrieron daba temor. ¿Sí? O sea, ellos fueron a su refugio porque la iglesia comenzaba a ser su refugio, sus hermanos eran parte de ese refugio de consolación, pero cuando estuvieron con ellos no simplemente se quedaron ahí, sino que oraron y oraron para que el Señor restableciera sus fuerzas y los cuidara porque ellos realmente tenían temor, pero al pesar de ese temor sabían que era más poderoso Dios y que Dios los había puesto en una función. Por eso se establece el otro vínculo que tienen con la iglesia y el otro propósito que tiene la iglesia y es la responsabilidad de predicar. Mira, ellos lo tenían claro. Para la iglesia primitiva, que se le llama así a la primera iglesia, era claro que su función, la unidad que tenían, el refugio que tenían, la facultad de orar, no simplemente era, ay, qué bueno, tenemos club social, ahora no me voy a sentir solo. No era parte de ellos, sino que ellos tenían una responsabilidad y esa responsabilidad era orar, orar. Alguien que me ayude con Hechos 4:29 al 30. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Mira, ellos sabían que su prioridad era hablar la palabra del Señor, predicar a Cristo. Dice, mira sus amenazas, sí tenían temor, pero concédele a tus siervos que a pesar de esas amenazas, ellos pudieran seguir el propósito, predicar la palabra del Señor. Tú haz lo que es posible. ¿Qué era? Extiende tu mano, haz las sanidades. Mira que ellos reconocen las señales. Extiende tu mano, haz las sanidades, haz las señales, ayúdanos a hablar en lenguas, ¿sí? Todo lo que sea necesario, que no viene de nosotros, pero lo que nos corresponde a nosotros, que es hablar de la obra de Cristo, ser testigos, que nosotros lo podamos hacer.
Luego ellos dice que tembló el lugar y el Señor les concedió que predicaran la palabra, o sea, como la sabiduría para predicar la palabra. Comparten, entienden y disfrutan de la obra del Espíritu Santo y se preocupan por sus necesidades y las suplen, fue la última parte, cuando venden las cosas. Por eso les digo que ellos no era que vivieran aparte, sino que vivían en comunidad, venden las cosas, comparten o sea, todos, si todos tenemos para comer, si todos tenemos dónde vivir, si todos tenemos dónde vestirnos, es suficiente con las necesidades básicas, de alguna manera que se suplan. Podemos seguir en la obra que nos designó el Señor. Esto es parte de una comunidad. La pregunta es, hoy en día como creyente y miembro de la iglesia, vivo y evidencio los propósitos de la iglesia como tal. Esos propósitos, entiendo que la iglesia es el refugio, es la unidad que me da el Señor donde yo puedo crecer. Entiendo que es por medio de ella su intercesión por sus peticiones, donde yo puedo pedir oración, donde puedo orar por otros, puedo ser parte de esa intercesión. Entiendo que Sí, el propósito de la iglesia como tal es predicar a Cristo, ayudar a otros con sus necesidades. ¿Puedo gozarme en los frutos del Espíritu con ellos? sí. Es una pregunta personal para que ustedes la tengan en cuenta. Y Personal- esta ha sido la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Personalmente sí. Sí. Personalmente sí, todas. Bueno, bueno, Amparito. El versículo de memorizar de la próxima clase es Hechos 5:12. ¿Listo? El material no lo he habilitado, ahorita lo habilito para que ustedes puedan bajar el material como tal. ¿Tienen alguna pregunta de la lección de hoy? Muy clara, muy bien, Clara. gracias. ¿Pueden entender los propósitos de la iglesia en ese momento? Sí, Ok, mediten en la clase. Si tienen alguna duda, recuerden que Marce y yo estamos dispuestos a contestarles sus inquietudes, también aclararles las cosas que de pronto no hayan quedado claras. Y sobre todo queremos que participen en el control de lectura porque aparte de la clase, pues necesitan esta información y también en la memorización del versículo. Entonces, no siendo más, voy a dejar de grabar, permítame.